Santiago Niño, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, tardes, amigo? ¿Qué tal? Hombre, Roberto, ¿qué tal? Nos gusta arrancar siempre esta cita con nuestro economista de cabecera con alguna reflexión que nos pueda poner en senda, ya en camino, en la carretera, ¿no? Y la de hoy nos lleva a una conclusión un poco jodida, que vamos a engañarnos, pero creo que bastante real. Vamos a ver, desde dirigentes políticos hasta altos funcionarios, pasando por responsables de grandes corporaciones, últimamente parece que han cambiado están cambiando el modo de comunicar y describir la realidad económica. Ahora ya no les importa tanto ser directos, ser crueles incluso, decir lo que piensan con claridad. Atrás han quedado los tiempos de lo políticamente correcto, los eufemismos, los temas tabú. El CEO de Adecco, por ejemplo, ha dicho estos días atrás en Davos, abrimos y cerramos comillas, estudiar una carrera y trabajar de eso ya no funciona. Primera. Segunda, otro ejemplo, José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Subiendo el salario mínimo no se consigue mejorar la calidad del empleo, sino que se merman las oportunidades de los trabajadores. Toma ya. Traducimos, reconoce que solo se reduce el paro con empleo de baja calidad. Y tercera, el Fondo Monetario Internacional admite que sin el ajuste de la reforma laboral y la moderación de salarios en España se hubiese perdido 1 millón de empleos más. Conclusión, la única salida, el único camino para que España pueda ser competitiva es eso que llaman moderación salarial, que en la práctica muchas veces es basura salarial, Santiago. Pues, Carlas, pienso que desgraciadamente sí. Pues vamos bien. Es decir, España, hay excepciones, evidentemente. Sí, hombre, claro. En España hay empresas ultrapunteras. Pero el tejido normal, habitual, el tejido económico normal y habitual de España es un tejido que está basado en el bajo valor añadido y en la baja productividad. Has hecho referencia al fondo, sí. A un estudio que publicó el lunes pasado en la web, es accesible, o sea, se puede ir a la web y verlo, en el que viene a decir esto, o sea, que España tiene que colocarse donde le toca, que es olvidarse de la productividad y de grandes inversiones, etcétera, etcétera, porque al menos de momento no, y ir pues eso, a reducir costes para no perder competitividad, porque a través de otra vía, pues como que no. Entonces claro, bajemos al día a día. Nos hemos enterado que la inflación en enero en España ha sido del 3%. Uh-huh. Claro, eso es malísimo para España. Malísimo. ¿Por qué? Porque como la competitividad española se basa, repito, en los bajos costes, si la inflación sube, eso quiere decir que no los salarios, pero los costes, electricidad, combustibles, etcétera, etcétera, consumibles, aumentan. Con lo cual, claro, si España tiene que seguir manteniendo la competitividad, ya sabemos lo que va a tocar. Yeah. Es decir, seguir facilitando el despido, salarios congelados o a la baja, lo que llaman moderación, mucha precariedad. En Davos también, siguiendo con Davos, no es por casualidad que, lo comentamos la semana pasada, pero ligo con esto que estamos comentando ahora, que el consejero delegado de JP Morgan dijera lo de la renta básica, ¿no? Vaya. Claro, es que ante este panorama, es decir, yo lo que es muy curioso es que estos temas, renta básica, el no hay trabajo para todos, etcétera, etcétera, que hace 10, 15 años eran posiciones de ultraizquierda o radicales al máximo, etcétera, etcétera, hoy en día lo dice el consejero delegado de unos de los 10 principales bancos del mundo. Y no pasa nada, o sea, es decir, todo el mundo asiente con la cabeza, ¿no? Es decir, estamos cambiando eso que les gusta tanto decir a algunos, cambiando de paradigma. De paradigma económico. Totalmente. Es que fíjate solo esta semana, en muy poquitos días, la cantidad de titulares económicos o laborales que son para asustarse que se acumulan. Paro juvenil en España, según Eurostat, 42,9%. Sí. 500.000 de trabajadores en España encadenan 6 años de contratos temporales. El 11% de los sin techo que están acogidos en Barcelona son pobres con trabajo. Sí. Son pobres con trabajo. Sí. Otro, los trabajadores pobres, entre comillas o sin comillas, no pueden sostener a los jubilados ricos, también entre comillas. Hay un desfase de 735 millones de euros al mes
entre lo que ingresa la Seguridad Social vía cotizaciones y lo que paga en prestaciones. Sí, señor. Desfase del 27%. Y ya no digo de los robots, porque ya me fatiga lo de los robots, pero también hay un titular de robots. Sí, es decir, fijaros que actualmente estamos utilizando un doble, no nosotros aquí, pero en la sociedad se está utilizando un doble mensaje, ¿no? O sea, por un lado están los políticos y sobre todo los del gobierno diciendo que España se está recuperando, España, Europa en general, ¿no? Se está recuperando, que esto va mejor, que hemos recuperado el 80% del Producto Interior Bruto que se perdió con la crisis, etcétera, etcétera. O sea, es un mensaje y el otro mensaje pues es eso, ¿no? Que 1 de cada 8 trabajadores es pobre en España, ¿eh? O sea, 1 de cada 8 trabajadores. Entonces, claro, es el doble mensaje. Entonces, se admiten los dos mensajes, pero claro, hay uno que es, digamos, más bonito. Y no deja de ser verdad, el PIB ha aumentado, o sea, esto no claro, lo niega nadie. Pero luego está el otro mensaje que es feo, también es verdad, y pues intenta pasarse, porque claro, conectando los dos mensajes llegamos a una pregunta: si el PIB ha crecido y por otra parte la pobreza y la exclusión social han crecido, ¿dónde está ese PIB, no? Claro. Entonces, claro, este link, esta conexión es una cosa, o sea, que no se quiere hacer porque se llegaría a conclusiones pues realmente muy complicadas. En esto de la inflación, el 3%, cuando además llevamos una tendencia en los últimos tiempos que más bien indicaba lo contrario, ¿en esto ha tenido tanto que ver lo del aumento en el precio de los combustibles, Santiago? Sí, totalmente. Roberto, tú piensas una cosa, lo que se llama la inflación subyacente, es decir, quitando lo que son alimentos frescos, combustibles y energías y cosas de estas, la inflación esa está en el 1%. Es decir, aquí el leñazo fuerte a la inflación ha sido el petróleo y la electricidad. Pensemos, por ejemplo, que España, desgraciadamente, tiene que importar, si no recuerdo mal, el 98% del petróleo que consume. Con lo cual, claro, variaciones, por pequeñas que sean, en el precio del barril, claro, por los millones de barriles que España tiene que importar, pues claro, es un tortazo realmente impresionante, ¿no? Claro, pero sobre todo te lo preguntaba porque no sé si nos están haciendo un poquito de trampa cuando comparan el precio de la gasolina o el gasoil entre lo que tenemos aquí en España y en el resto de Europa. Eso es otra cosa. A ver, sí, es interesante esto. A ver, yo supongo que quienes nos están oyendo ahora han leído que el precio de la gasolina y del gasoil en España es más bajo que en la Unión Europea y que en la Unión Económica y Monetaria, en la zona euro. Esto se ha publicado y además el gobierno ha favorecido que se publique esto. O sea, es un mensaje que el gobierno está expandiendo. O sea, el precio de la gasolina y del gasoil en España es más bajo que en la Unión Europea y que en la zona euro. Vale, o sea, comparando los números, sí es cierto, es verdad. Lo que pasa es que estas comparaciones son incorrectas. ¿Por qué? Porque se ha de coger un índice para comparar. Por ejemplo, este índice puede ser el PIB per cápita. Sería mejor coger otros, como la renta disponible, pero bueno, es decir, el PIB per cápita está al alcance de todo el mundo para poder comparar. Si hacemos esto, es decir, si comparamos el precio de la gasolina y del gasoil en España con su PIB per cápita, y el precio medio del gasoil y de la gasolina medio en la Unión Económica y Monetaria en la zona euro con el PIB per cápita, resulta que ya en España ahora, en este instante, el precio de la gasolina y del gasoil está más caro en España que en la Unión Europea y que en la zona euro. Joder. Y esta es la realidad, y esta es la realidad que nadie dice. O sea, ahora ya es más caro, ahora ya el consumidor español está pagando más caro el gasoil y la gasolina, atendiendo al PIB per cápita, que al fin y al cabo es lo que le llega de alguna forma al bolsillo de los españoles. Entonces, claro, la pregunta es, ¿ha quedado claro, verdad? Sí, clarísimo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué este interés en decir que España está pagando los combustibles más baratos? Bueno, por una razón muy simple, porque resulta que el objetivo es subir la fiscalidad de gasoil y gasolina, o sea, esto está clarísimo. O sea, es decir, en España hay una serie de impuestos que ya están enfilados, que van a subir. Uno es el IVA, otro es el IBI, el cuándo no lo sé, pero el tabaco tiene más recorrido todavía, el alcohol,
al menos hasta el alcohol de 20 grados, no, o sea, quedará exento y a partir del alcohol de 20 grados, o sea, cerveza y vino exento, y por otro lado, evidentemente, los impuestos especiales sobre los combustibles, etcétera, etcétera. O sea, es decir, están de alguna forma, aquí está claramente, se está preparando el camino. El terreno. Exacto, y nos están diciendo algo, insisto, que no es verdad, no es cierto. Me estoy deprimiendo. Niño, hasta la próxima semana, hasta luego, amigo. Carlos. Cuídate mucho, adiós.